Hola de nuevo, estás en el canal de Marbet en su diván y aquí abordamos asesinatos, desapariciones y misterios en general. Si te gusta la temática, suscríbete aquí abajo y si al final del video sientes que te gustó, que fue muy buena mi investigación, pues dale like y compárteme con tus amigos. Vamos a comenzar. El caso que veremos el día de hoy se trata sobre Jorge Eduardo Matute Jones, un joven chileno quien nació el 24 de febrero de 1976 en Concepción, Chile. En 1994 ingresa a la Universidad Católica de la Santísima Concepción a estudiar biología marina. Poco tiempo después se cambia a la carrera de ingeniería forestal y estaba a punto de graduarse justo antes de los hechos. El 19 de noviembre de 1999, Matute acude junto con su amigo Roa y las hermanas Maldonado a la discoteca La Cucaracha. La madrugada del 20 de noviembre se le ve por última vez en este establecimiento. Los chicos no tenían demasiado dinero como para gastar dentro de la discoteca, así que idean en una botella de refresco más o menos grande mezclar refresco con alcohol y dejarlo junto al coche de Roa. Así podrían tomar y luego ingresar a la discoteca y cuando sintieran ganas de volver a tomar, salir para no tener que gastar en tragos estando ahí adentro. Este es un dato importante. Fue justo en ese lugar, la madrugada del 20 de noviembre, que Roa ve por última vez a su amigo, debido a que entró en una clase de disputa con una de las hermanas Maldonado, lo que genera que Matute se aleje de su grupo y se pierda entre la gente. Poco tiempo después, Roa decide regresar a su casa pues ya sentía que estaba lo suficientemente intoxicado, así que toma su auto y regresa a su casa. A la mañana siguiente despierta y se da cuenta de que nunca supo qué había sucedido con su amigo. Así que decide llamar a la casa de los Matute Jones para saber si Jorge llegó sano y salvo, cosa que no sucedió. Roa, al darse cuenta de que su amigo no llegó a su casa, lo que hace es llamar a la policía para saber si lo habían detenido por alguna causa y también llama al hospital para saber si había llegado, probablemente resultado de algún tipo de pelea. Pero nadie sabe de él. Es entonces que sus padres reportan su desaparición y comienza la investigación. En esta parte de la historia ingresa un personaje cuyo nombre era Aguilera. Aguilera fue el primer policía a cargo de la investigación, pero él menciona que los carabineros, que son una unidad de policía en Chile, no estaban muy de acuerdo con investigar la desaparición. Sin embargo, una semana después, Aguilera logra acudir a La Cucaracha con su grupo de investigación para ver si puede reunir algún tipo de evidencia que le dé pistas sobre el paradero de Matute. Él relata que cuando llega a La Cucaracha, se da cuenta de que el lugar ha sufrido alguno que otro cambio. Es decir, había una alfombra que se notaba que habían arrancado, es decir, un pedazo que ya no estaba, y en el sótano de La Cucaracha había unos baños en los cuales habían retirado los inodoros. Todo esto le parece, digamos, peculiar, pero decide continuar la investigación. En esta discoteca hay 3 personas de interés: Bruno Betanza, Carmen y el oso. Bruno y Carmen eran pareja. Bruno era el dueño de la discoteca y el oso era el guardia. El interrogatorio que más datos de alarma lanza es el del oso, el guardia de la discoteca, quien niega tener parte en lo que le sucedió a Matute, pero conforme Aguilera lo empieza a presionar, este se coloca en posición fetal y se arrincona en la sala de interrogación, lo que le dice a Aguilera
que algo está bastante mal. Pero justo en ese momento alguien interrumpe el interrogatorio y sacan a Aguilera del caso, como si alguien estuviera intentando proteger lo que el oso pudo haber dicho. Por otro lado tenemos al cabo Martínez. Él como tal no estaba encargado de la investigación, pero algo le pareció raro desde que escuchó del caso. Así que lo que hizo fue empezar a investigar por su cuenta. Y de hecho le dice a su sobrina que él es quien va a resolver el caso Matute. 4 días después de haber hecho esta declaración, el cabo Martínez es arrestado por los carabineros por supuesta colaboración con un cartel de drogas. Su esposa es notificada al respecto y decide acudir a verlo a la mañana siguiente. Pero cuando llega, le dicen que su esposo está muerto, que se suicidó dándose un balazo en la boca, cosa que a ella le parece totalmente irracional. Su esposo no tenía ninguna razón para querer suicidarse, no tenía ni siquiera planes de hacerlo. De hecho, estaba en esta investigación que lo motivaba demasiado y a ella le parecía que simplemente no podía estar sucediendo. Sin embargo, los carabineros le entregan el cuerpo de su esposo en un féretro cerrado y le piden que no lo abra, debido a que el disparo en la boca generó tanto daño en la cara de su esposo que para ella sería demasiado impactante verlo. Y de hecho, no solo le piden que no abra el féretro, sino que durante todo el funeral están presentes, como queriendo evitar que ella pueda abrirlo y ver lo que hay realmente adentro. Sin embargo, los familiares deciden armar un tipo de plan y deciden generar una escena en la cual le piden a los carabineros que salgan, que por favor le den privacidad a la familia para poder estar solos en este momento tan difícil. Finalmente los policías ceden y salen. En ese momento ellos deciden abrir el féretro y se encuentran con que el cabo Martínez no tiene absolutamente ninguna lesión en la cara. Está completamente bien. Lo único que le logran detectar es una incisión de aproximadamente 5 centímetros en la cabeza y como si su cabeza estuviera hundida por un golpe que le hubiesen dado. Es aquí cuando ellos comprueban, o por lo menos se refuerza la teoría que tienen sobre que él no se suicidó y en cambio lo mataron, por lo que podría averiguar sobre el caso Matute. Esta no es la única muerte relacionada con el caso. También sucedió la de un bombero que sin querer escuchó una conversación entre los carabineros que decían saber que el cuerpo de Matute estaba en el camino a Santa Juana. Unos días después, en una fiesta a la que él asistió, lo apuñalan múltiples veces, generando su muerte. La investigación queda a cargo entonces del policía Ovalle, quien relata que tuvo que investigar casi por sus propios medios, pues no se le dio el suficiente presupuesto como para llegar a la resolución del caso. El tiempo transcurre y Matute sigue sin ser encontrado y el caso no tiene las suficientes pistas como para descifrar su paradero. Los años pasan y Matute sigue sin ser localizado y no se tiene ni una sola pista acerca de su paradero. Sin embargo, en este tiempo, 9 sospechosos fueron arrestados y liberados por posible implicación en su desaparición. El 23 de enero de 2002, es decir, 2 años y un poco más después de la desaparición de Matute, Ovalle le entrega un reporte a la jueza Sepúlveda, quien estaba a cargo del caso, en donde menciona que, de acuerdo a su investigación, quienes están detrás de la desaparición de Matute son el dueño de la discoteca y su novia. 4 meses después de esto, en abril del año 2002, la cucaracha es demolida a petición del dueño de la discoteca, lo que se puede interpretar bastante raro, ¿no? Porque finalmente tu local fue testigo de una desaparición que 2 años y medio después sigue sin ser resuelta. Para empezar, yo no creo que te deberían dejar demolerla. Y siguiendo, no creo que tú como dueño tuvieras la capacidad de tener ese cargo de conciencia de demoler algo que podría tener algún tipo de evidencia en algún lado. Digo, basándonos en que la investigación no había sido muy fructífera hasta ese momento.
Pero bueno, finalmente la desaparición de Jorge Matute acaba el 12 de febrero de 2004, cuando sus restos son hallados a orillas del río Biobío en camino a Santa Juana. No sé si les suene conocido el camino a Santa Juana, pero les mencioné antes que un bombero fue asesinado debido a que escuchó a los carabineros decir que el cuerpo de Matute estaba camino a Santa Juana. Hay algo que les tengo que relatar que me parece terriblemente indignante. Ni siquiera quería contarlo, pero creo que es importante para generar un poco de conciencia, debido a que la persona que encontró los restos de Matute, obviamente ya había pasado mucho tiempo, así que lo que encontró fueron huesos. Encuentra el cráneo de Matute y le parece buena idea montarlo en un palo de madera y utilizarlo para espantar a los vehículos que pasaban por ahí. No entiendo qué tiene que pasar por tu cabeza para hacer algo del estilo, es decir, si encuentras un cráneo. La conclusión inmediata es, le pertenece a alguien. Y digo, no es normal que haya un cuerpo a las orillas de un río. O sea, tu mente de le pertenece a alguien tiene que saltar inmediatamente a esto es posiblemente un crimen, porque nadie entierra a su familiar a las orillas de un río. Ni siquiera estaba enterrado, pues, o sea, estaba debajo de un árbol. Entonces, no sé, me parece terriblemente indignante. Pero gracias a que una señora reportó el hecho a la policía, fue que la policía acude y se da cuenta de que los restos podrían ser de Matute. Y esto debido a que solo la policía y el papá y el hermano de Matute sabían que Matute ese día llevaba un traje de baño que le pertenecía a su papá. Lo llevaba puesto al parecer. No me queda claro qué fue lo que hizo ese día antes de irse a la discoteca o si planeaba ir a algún lugar después de esto, pero por alguna razón llevaba el traje de baño de su papá puesto debajo del pantalón. Así que cuando llegan los policías y encuentran los restos, inmediatamente identifican el traje de baño y dicen, es Matute. Ahora, lo que se encontró fueron huesos, es decir, no había mucha posibilidad de saber cuál era la causa de la muerte si la causa de la muerte no había involucrado al esqueleto. Entonces, como habían desaparecido todos los tejidos blandos, para el servicio médico legal fue una muerte por causa indeterminada, que ellos en realidad dicen, el hecho de que sea indeterminada no descarta que lo hayan asesinado, pero nosotros no lo podemos asegurar porque no tenemos cómo. Pasando este hecho, se sigue luchando por saber qué fue lo que le pasó a Matute, por qué acabó ahí. Y es entonces que llegamos a nuestros posibles 3 escenarios. Antes tengo que relatarles algunos cuantos datos. Durante la noche de la desaparición de Matute, en la cucaracha había otras personas que también eran universitarios y que se cree en algunos escenarios que pudieron tener algo que ver. Uno de ellos es Óscar Arauz. Óscar Arauz y sus otros 6 amigos se encontraban en la cucaracha, pues no sé, festejando, supongo, o solo pasándola bien, divirtiéndose. Resulta que la exnovia de Arauz también estaba en la discoteca y estaba bailando con alguien más, lo que le molesta bastante a este personaje, así que sale con sus amigos, se pone a platicar al respecto, y cuando sale la persona con la que estaba bailando, la exnovia de Arauz, ven que se sube a un coche que resultaba estar justo al lado del coche de Roa, el amigo de Matute. Cuando este chico regresa a la discoteca, Arauz y sus amigos deciden que es buena idea rayarle el coche. Pasemos entonces al primer escenario.
No sé si recuerdan que Ovalle dijo que las principales personas detrás de la desaparición eran Bruno Betanza y su novia Carmen. Bueno, este escenario trata sobre que cuando Matute se separa de su grupo de amigos, se dirige a la barra de la discoteca y comienza a platicar con Carmen. Se sugiere que le empieza a coquetear. Carmen no está muy de acuerdo y Bruno se da cuenta, por lo cual ordena a 2 de sus guardias que lo lleven al sótano para golpearlo. Uno de estos guardias era el oso. Suponemos entonces que la golpiza que le dieron fue más allá de lo que debería y acabaron matándolo, por lo cual se esperaron hasta que cerrara la discoteca y una vez que cerraron sacaron el cuerpo de Matute y lo enterraron camino a Santa Juana. O bueno, lo dejaron ahí. Al terminar el caso quiero que me digan qué es lo que ustedes piensan, pero a mí esta es una teoría que no me cuadra demasiado porque el Servicio Médico Legal menciona que el cuerpo de Matute no tenía ninguna fractura y yo supongo que si una golpiza te lleva a la muerte, por lo menos alguno de tus huesos tendría que revelar algo del estilo, pero no lo hizo. El segundo escenario es un poco más complejo y espero que me hayan puesto atención porque aquí todo es teoría, ¿no? No se tiene evidencia como tal de nada, entonces pues se vuelve todo muy enredado. Este segundo escenario trata sobre que, no sé si se acuerdan que les dije que Matute había dejado la botella con su bebida junto al coche de su amigo Roa. Sugieren que Matute sale de la discoteca a darle otro trago a su botella y se da cuenta de que están rayando Arauz y sus amigos el coche que está junto al de su amigo. Ellos creen que por la manera de ser de Matute, él les reclamó acerca de lo que estaban haciendo y se meten en una pelea con ellos. Eran 7 contra 1, lo que significa que también lo pudieron haber matado a golpes y eventualmente lo pudieron haber dejado en el lugar en donde se le encontró años después. Pero regresamos a lo mismo, los huesos tuvieron que haber revelado algo, por mínimo que fuera. Pero hay datos que aportan valor a esta teoría. Y es que unos días después de la desaparición de Matute, Arauz y sus amigos acuden a la comisaría sin haber sido citados para mencionar que vieron algo raro esa noche. Cuentan que salen de la discoteca todos, los 7, a las 4 de la mañana y deciden irse en un solo coche, el coche de Arauz. Arauz pasa a dejar al primero de sus amigos, que era el que vivía más cerca de la discoteca, y cuando este amigo se baja, se da cuenta de que el coche de Arauz está rayado. Si recuerdan, el coche que había sido rayado era el del chico que estaba bailando con la exnovia de Arauz. Entonces, supongo que tomaron una parte de la realidad y la pusieron dentro de esta historia que yo supongo es ficticia. Deciden regresar otra vez todos a la discoteca para saber quién había rayado el coche de Arauz. Pero cuando interrogan a todos los amigos, unos amigos dicen que los rayones estaban del lado del conductor y otros dicen que estaba del lado del copiloto. Y tampoco encontré que realmente pudieran comprobar que estaba rayado el coche de Arauz. Entonces, bueno, el caso es que regresan y dicen que en su camino de regreso pasan por un puente que de hecho cruza el río Biobío, dato importante, y es un puente de 2 kilómetros, vale la pena mencionarlo. Y ellos dicen que cuando iban en el puente ven a 3 personas paradas justo en la lateral, como no sé si ubican que en los puentes hay como una pequeña banquetita en caso de que alguien suba caminando. Bueno, relatan que había 3 personas ahí y llevan a la policía hasta el lugar en donde vieron a estas 3 personas, porque ellos dicen que creen haber visto a Matute ahí. Resulta que
justo lo llevan al lugar en donde vieron a estas 3 personas. Repito, era un puente de 2 kilómetros. Entonces, digo, aquí en México lo podemos comparar como si fueras en periférico, digamos. Entonces, si tú vas en periférico y hay tantas luces y hay tantas señales, ¿cómo es que realmente después de haber estado en una fiesta en donde bebiste, puedes identificar justo en qué segmento del puente viste a las 3 personas? El caso es que pudieron. Entonces llevan al policía al lugar exacto y resulta que en ese lugar hay huellas, hay 2 huellas de unas manos como si se estuvieran sosteniendo del barandal del puente. Pero la cuestión es que era una superficie rugosa, no era una superficie lisa. Entonces no podían extraer huellas digitales. Y aparte, no sé, pero ya habían pasado como 3 días. ¿Qué posibilidad hay de que esas huellas siguieran tan perfectamente marcadas ahí? Años después que se encuentra el cadáver de Matute en las orillas del río Biobío, que era atravesado por este puente en donde supuestamente se encontraron las manos, es cuando atan cabos y dicen, ok, probablemente ellos tuvieron que ver en la desaparición. De hecho, ellos eran 7 de los sospechosos, que si se acuerdan les mencioné que eran 9 sospechosos que se habían arrestado y luego liberado. Bueno, ellos eran 7 y los otros 2 eran Bruno y su novia. Entonces atan cabos y dicen, entendemos todo, porque estas manos estaban ahí como dando la impresión de que alguien se hubiera colgado para no caerse al río y luego el cuerpo aparece a orillas de este río. Entonces eso automáticamente los descartaba como sospechosos, que ellos 7 hubieran visto a otras personas con Matute ahí donde supuestamente él se cayó y fue a dar hasta el lugar en donde lo encontraron. Y el último escenario es uno que me parece que está way off, o sea, como que de plano no tiene nada que ver con lo que dedujeron en esos años de investigación. El caso es que el Servicio Médico Legal exhuma los restos de Matute en el año de 2015 y los exhuma porque se dan cuenta de que en realidad la investigación nunca llegó a ningún lado. Entonces quieren ver si perdieron algo de vista, si hay algo de los huesos que le puedan decir qué le pasó a Matute. Analizan los huesos y la verdad es que no sé cómo funciona esto, pero los reportes dicen que Matute murió por intoxicación con pentobarbital. Bueno, y de aquí se ponen a investigar y resulta que había habido otras 4 personas que habían estado en la cucaracha esa noche y que habían sido abusadas sexualmente y que sospechaban que el medicamento que se había utilizado para sedarlos era el pentobarbital. Entonces atan cabos una vez más y dicen, ok, entonces lo que sucedió es que existe un grupo de hombres de aproximadamente 50 a 60 años que se dedican a drogar gente en las discotecas para luego abusar de ellos. Y se cree que Matute fue víctima de esto. Esta es la última resolución que se le da al caso, es la más actual. De hecho, las últimas noticias son del 2019 y todos siguen abordando que en realidad Matute fue víctima de abuso sexual bajo los efectos de pentobarbital, que finalmente no dosificaron bien y lo llevaron hasta su muerte. En definitiva, esto consistiría con la falta de hallazgos de golpes o de alguna otra cosa, ¿no? Porque finalmente si estaba sedado y no podía oponer resistencia y sí pudo haber sufrido daños, pero estos daños hubieran sido básicamente a tejidos blandos. Entonces, a pesar de que consiste con todo eso, como que no me acaba de cuadrar, ¿saben? ¿Por qué 2 personas murieron intentando investigar el caso de Matute? ¿Fue coincidencia que el bombero escuchara
muchos años antes de que se encontrara a Matute dónde estaba su cadáver y luego lo mataran, que el cabo Martínez dijera que estaba a punto de resolverlo y luego supuestamente se suicidara con un balazo a la boca que luego comprobaron que nunca había sucedido. No sé, como que me suena que es esos casos que le acaban dando una resolución porque simplemente que la verdad salga a la luz no le conviene a nadie. Y parece que había mucha gente de altos rangos que estaba involucrada, los carabineros para empezar, y pues nada, eso es todo lo que se sabe sobre Matute. Entonces, a pesar de que tenemos esta posible resolución del caso, en realidad no hay culpables. Es decir, se supone que existe esta secta de violadores, pero ¿quiénes son? ¿Cómo los vas a encontrar? ¿Cuáles son las pruebas? Ya pasaron demasiados años. Esto tiene 20, 21 años. ¿Alguna vez se va a resolver? La verdad es que lo dudo. En la investigación hubo demasiadas trabas, se perdieron demasiados años, se perdió demasiada evidencia. Díganme aquí abajo qué escenario les parece más factible. Si como yo creen que en realidad ninguno engloba toda la verdad, o si tienen alguna otra teoría que se me haya pasado a incluir por ahí, pues adelante, pónganla y déjenme saber qué otras cosas les gustaría que hiciera. Si les gustan más los casos actuales, más que los casos viejos como lo tenía planeado, pues también me gustaría saberlo para saber cómo distribuyo los temas que planeo abarcar. Y bueno, sería todo. Suscríbanse, escríbanme, todo lo que gusten. Muchas gracias por ponerme atención y por ver mis videos. Y hasta luego.